Sí, no tiene precedentes, por lo menos en la Unión Cívica Radical. No sé cómo se manejarán en los otros partidos que integran Cambiemos, pero en la Unión Cívica Radical esto no tiene precedentes. Se aplicó el artículo 6º. ¿Qué quiere decir el artículo 6º? Tiraron el 6º de las basuras, las listas que se habían escrito, las que no habían sido bendecidas por Cambiemos, es decir, por la Unión Cívica Radical y el PRO. Es una vergüenza realmente. Y es muy grave porque supone un déficit democrático muy grande, porque se le niega el derecho a participar que garantiza la ley de internas abiertas. A nadie se le puede negar ese derecho. Se niega el derecho a ser elegido que garantiza la Constitución Nacional. Esto no tiene precedentes en la Unión Cívica Radical. El ejercicio de la democracia interna para nosotros es un valor muy importante. Y no responsabilizo solo al PRO, responsabilizo a mi partido, porque nadie le puso un revólver en la cabeza a nadie como para que no pudiera decir no, a esto no lo vamos a aceptar. Y cuidado, que tengan cuidado los argentinos, porque comportamientos como estos, poco democráticos, después pueden ponerse de manifiesto con relación a otras cosas, con relación a otras cosas. Así que estemos bien alertas y reaccionemos a tiempo para poner límite a todo esto. Gracias a Dios la justicia puso las cosas en su lugar. No solamente la lista de Bragado, eran muchas las que no las dejaban participar. Todas las listas han sido, a la justicia ha dicho que estuvieron arbitraria, infundadamente, caprichosamente excluidas de la posibilidad de participar. Bueno, más allá de esta buena noticia, por supuesto, dentro del ámbito político, entendemos de que pasadas ya las PASO y las otras elecciones también de octubre, ya va a haber que hacer un replanteo dentro de lo que es la Unión Cívica Radical. Mire, es una buena noticia, es cierto, porque la justicia puso las cosas en su lugar, pero a nosotros esta noticia no nos quita el dolor que nos ha causado el bloqueo que se le han generado muchísimos dirigentes para que ejerzan el derecho a participar democráticamente en una elección interna. Mire, incluso yo vengo a acompañarlo a José Luis, a Ana Sol, a Rolo, no lo veo acá, ¿dónde está? A Rolo, bueno, a todos, a Adriana, a todos los amigos, porque son los que comparten con nosotros la idea de que la Unión Cívica Radical tiene que cumplir con la promesa que hizo al momento de celebrar este acuerdo. En el momento de cerrar este acuerdo dijo que la Unión Cívica Radical trataría de influir en las decisiones, trataría de evitar que se cometan errores, trataría de influir en el rumbo de la gestión a nivel nacional. Incluso dijo los principales dirigentes, los que más habían impulsado este acuerdo, que no avalaríamos las cosas que creyéramos que no había que hacer. Nada de eso se hizo. Y no es la mejor manera de ayudar a un gobierno. Por supuesto, a la gente menos todavía. No es la mejor manera de ayudar a un gobierno decirle a todo que sí. Tampoco es bueno decirle a los hijos todo que sí, metele, hijo, está todo bien lo que estás haciendo. Bueno, creo que están cometiendo un error muy grande con los argentinos. Muchísimas de las cosas, las tarifas, la pasividad frente al abuso de determinados sectores aumentando precios, lo que se hizo con las mineras desde el punto de vista económico y ambiental y fiscal es muy grave. Lo que se hizo con la operación de venta de dólar futuro, pagando en marzo del año 2016 76 mil millones de pesos a quienes habían jugado la lotería sabiendo el número que salía, en lugar de darles bonos a un plazo razonable y a una tasa razonable para que la sociedad vea que el esfuerzo se le pide a todos, no solamente a los que viven de un salario o a los que viven de una jubilación o de una ayuda social. Bueno, se les pagó, le digo, esa cantidad de dinero. Y bueno, las tasas de interés, que creo son muy elevadas y convierten a la inversión financiera en una inversión mucho más atractiva desde el punto de vista de la rentabilidad que la inversión productiva, que es la que genera empleo. Ustedes verán cómo se ha resentido la actividad comercial, cómo está resentido el consumo, la inversión no llega. Yo creo que muchas de estas cosas no se hubieran hecho y el país estaría mejor si la Unión Cívica Radical hubiera tenido, el Comité Nacional hubiera tenido el coraje de hacerse cargo de las diferencias. Si no, no, era mentira lo que decíamos cuando hablábamos de las virtudes de la pluralidad.
Y esto es lo que más nos preocupa, más que la discusión sobre los cargos, nos preocupa la situación de la gente. Y esto es lo que nos preocupa, y por eso queremos, no cargos en el Ejecutivo, queremos participar en la discusión de las decisiones antes de que se tomen las decisiones. Si nos hubieran escuchado, no hubieran cometido muchos errores. Esta crisis que hoy, por decirlo de alguna manera, está viviendo la Unión Cívica Radical, también la está viviendo el Partido Justicialista y los grandes partidos, ¿no? Y uno, bueno, siempre, quien ha vivido la época de la política bien marcada, la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, añora eso, ¿no? De que por ahí no se haga una mezcla, ¿no? Sí, ¿una mezcla? De políticos porque van, vienen. Sí, claro. Uno vivió la época del radical y el peronista. Sí, claro. Mire, yo soy consciente de los enojos que tiene la sociedad con las instituciones de la política en general, con los partidos en particular. Pero le digo algo a la sociedad, aunque cueste creerlo. Mire, hay algo peor que partidos políticos que no funcionan bien, es la ausencia de partidos políticos. Eso es mucho peor todavía. Porque cuando no hay partidos políticos, los que hacen de partidos políticos son los grandes medios o son los grandes grupos económicos. Son ellos los que hacen de partidos políticos. Cumplen las funciones que debería cumplir un partido político. Y si bien estas otras dos instituciones son muy importantes, los partidos tienen que rendir cuentas, tienen que explicarles a la gente, tienen que presentarse a elecciones. Así que yo creo que hay que fortalecerlos. Mire, las condiciones de vida de los miembros de una sociedad dependen de la calidad de los gobiernos, no únicamente, pero en una medida importante. Cuando un gobierno no aplica buenas políticas en materia de vivienda, de salud, de educación, de seguridad, sufre la gente. ¿Y de qué depende la calidad de los gobiernos? De la calidad de los partidos políticos. Entonces nosotros creemos que la Unión Cívica Radical es un partido que tiene para aportarle calidad a la política. Por supuesto que tenemos que aprender muchísimas cosas más, pero tenemos para aportarle calidad a la política. Y todos los que estamos aquí estamos trabajando para que la Unión Cívica Radical actúe teniendo en cuenta cuál es su responsabilidad. Su responsabilidad es ayudar a la gente, no pensar en futuras candidaturas para tener el acompañamiento de algún otro partido que compone Cambiemos. Pensar en ayudar a la gente, aunque a veces ayudar a la gente suponga decirle al gobierno: te estás equivocando, cambia el rumbo, que así no se resuelven los problemas. Esa es la manera de ayudar a la gente y a Cambiemos. Ricardo, esas ambiciones personales, el tema de las candidaturas, ¿ha sido de alguna manera lo que ha llevado a esta situación de los partidos? No, yo creo, mire, en el año 2001 se produjo una crisis muy grande. Está pasando en el mundo también, ¿no? La política está perdiendo capacidad de acción, los gobiernos, digamos, margen de maniobra para ordenar frente a una economía que se globaliza, los estados siguen funcionando a nivel local. Y bueno, esto ha ido reduciendo la capacidad de los gobiernos para ordenar, entre otras cosas, la economía. No vamos a hablar de esto porque sería larguísimo, pero bueno, en el año 2001 acá se vivió una crisis muy severa, y la gente nos castigó a nosotros. Yo me acuerdo que en esos años los diarios decían: desaparece la Unión Cívica Radical, y casi desaparecimos, sacamos el 2% de los votos, 2% de los votos en el país, casi desaparecer. En la siguiente elección presidencial no teníamos candidato propio. Me acuerdo muchos diarios que, sin mala fe, decían: Gustavo, se cumplió el vaticinio, la Unión Cívica Radical desapareció, no es más un actor importante a nivel nacional. Sin embargo, en el año 2011, cuando le iba muy bien al oficialismo, porque la economía crecía, se registraban mejoras sociales importantes, era muy difícil ser oposición. En ese momento me tocó a mí ser candidato, pero no porque yo fuera el candidato, sino por las posiciones que tenía el partido. Sacamos, a pesar de lo difícil que era ser opositor, casi 3 millones de votos, casi 2.800.000 votos, una recuperación importante, y tuvimos candidato propio. En el 2015 se perdieron nada más y nada menos que 2 millones de votos. La Unión Cívica Radical en las PASO del 2015 perdió 2 millones de votos. Se dice fácil, pero hay que hacer mérito, hay que hacer un esfuerzo para perder 2 millones de votos. Porque yo tenía cara bonita y Ernesto Sanz no tenía cara bonita. No, probablemente Ernesto es más hermoso que yo. No sé, habría que hacer una encuesta. Pero la reducción
La pérdida de 2 millones de votos tiene que ver con las posiciones que tenía el partido en el 2011 y con las posiciones que tuvo el partido en el 2015. La Unión Cívica Radical no tuvo la suerte de ser elegida para gobernar, pero tenemos que representar, y hay que representar a la clase media, a la clase trabajadora, a las pymes. Es allí donde están los intereses que nosotros debemos defender.